Hoy justamente vamos a hablar de la última y es el cierre con el que Jesús cerró esa parte de las bienaventuranzas y con ese cierre que él hizo pues tenía unas cosas bien pero bien interesantes. El tema de hoy se llama perseguidos. Quisiera iniciar con un fragmento del libro El Sermón del Monte de Martin Lloyd Jones. Él es un médico y pastor protestante, o fue médico y pastor protestante del siglo XVIII. Y él decía lo siguiente: la felicidad es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela la felicidad y es trágico ver en qué formas trata de alcanzarlo. La mayoría, por desgracia, lo hacen en una forma tal que no pueden sino producir calamidades. Cualquier cosa que, eludiendo las dificultades, producen la felicidad de alguien solo momentáneamente, no hace a fin de cuentas sino aumentar los problemas y la calamidad. En esto se manifiesta el engaño absoluto del pecado. Ofrece siempre felicidad y conduce siempre a la infelicidad, la desdicha y a la calamidad final. El Sermón del Monte dice, sin embargo, que si se desea ser feliz verdaderamente, esta es la forma, esta y solo esta es la clase de persona que verdaderamente será feliz, que es realmente bienaventurada. Esta es la clase de personas que ha de ser felicitada. En el Sermón del Monte encontramos una serie de características que todo cristiano debería de tener. Unas características que aparte de eso no puede lograrlas en sí mismo. Es imposible para cualquier ser humano tratar de tomar todas las características de allí del Sermón del Monte en sus propias fuerzas. Se necesita de Dios que nos pueda equipar y se necesita de Dios que pueda justamente darnos esa capacidad de, más que de enfrentar, es de afrontar el desafío de vivir conforme a lo que dice el Sermón del Monte. Si nos diéramos a la tarea de repasar, nos daremos cuenta que la una va pegadita de la otra. Pero también hoy nos daremos cuenta de algo, que la primer bienaventuranza finaliza, o la promesa de esa primer bienaventuranza es igual a la promesa de esta última bienaventuranza. Hay algunas generalidades o tres punticos generales que encontraremos o que hemos encontrado a lo largo de estos días en el Sermón del Monte. Uno de ellos es que los cristianos han de ser así. ¿Cómo? Como se describen en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 5, del versículo 1 hasta el versículo 10, encontraremos las características de cómo el cristiano debería ser, cómo el cristiano debería comportarse, cómo el cristiano debería vivir para encontrar una verdadera felicidad. Por eso el autor lo decía ahorita y es en correr y en esa carrera de encontrar felicidad, muchas veces lo único que se encuentra es que desdicha, porque la felicidad que se logra encontrar afuera es una felicidad que es como la mariposa. Las mariposas tienen una característica, ¿cuál es? Son animales que duran muy poco. Son animales que su esfuerzo es mucho para vivir, aun cuando incluso hay ciertas especies de mariposas que luego de todo el proceso de ser la crisálida, de convertirse en el capullo, de esforzarse por salir de allí, solamente duran 24 horas. Dura más su proceso de salir que vivir. Y en ocasiones la felicidad que yo trato de obtener de otra manera, con otros recursos, con otras personas o con otras ideas que llenen mi corazón, son como esa mariposa. De pronto me demoro mucho para encontrar esa felicidad, pero esa felicidad ¿qué? Se va de manera rápida, es vana, es fugaz. No nos hemos dado cuenta cuándo llegó y tampoco nos damos cuenta cuándo se fue. Tratamos de seguir buscando la felicidad, cómo ser feliz, cómo ser próspero, cómo ser realizado, cómo estar mejor. Y realmente la necesidad que tenemos es, como mínimo, meditar en este sermón del monte, en lo que hemos venido hablando durante estos días. Entonces, en el sermón del monte todos los cristianos deberíamos de comportarnos de esta manera. Allí encontraríamos una descripción
de lo que debería ser cada cristiano. ¿Cómo cada cristiano se debe comportar? Sermón del Monte describe al cristiano como es. Esas características allí que están plasmadas en esa enseñanza tan importante y que luego Jesús siguió enseñando durante todo el capítulo 5, 6 y 7, que finaliza su discurso. Esas características que tenemos allí son características que debemos de vivir. Quiero invitarles entonces que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, al versículo 10. Mateo 5, versículo 10 al 11. Dice así, versículo 10, afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Y si revisamos lo que dice allí Mateo 5, 3, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual o pobres de espíritu, que fue con lo que empezamos, y dice, porque el reino de Dios les pertenece. Y en este versículo 10, vuelve y finaliza, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quiere decir que el reino de Dios le pertenece a los que tienen buenas obras? No. Los pobres de espíritu, recordemos, son los que reconocen la necesidad espiritual. Y al reconocer una necesidad espiritual van donde Dios. ¿A qué? A que Dios supla esa necesidad espiritual. O sea, empezamos a vivir en una vida, en una comunión con Él, en la que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Y el versículo 10 nos dice que afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, o sea, por poner en práctica la manera correcta y adecuada de hacer las cosas y de relacionarnos con Dios. Y dice que si hacemos eso, entonces, ¿qué sucederá? El reino de Dios les pertenece. Tanto la primer bienaventuranza como la última bienaventuranza nos encierran, en el buen sentido de la palabra, nos apretan en una salvación que Jesús dejó por nosotros. Salvación de la que estuvimos hablando la semana pasada justamente en el seminario de Semana Santa. Las persecuciones obviamente no es algo que guste, no es algo que alegre, pero ahorita vamos a ver un poquito a qué tipo de persecuciones se refieren. Al principio entonces esta bienaventuranza parece muy distinta de las otras porque es como muy trágica, ¿cierto? Es como muy cruel, por así decirlo. Afortunados los que son maltratados. En otra versión dice perseguidos. ¿Por qué? Por practicar la justicia. Esos son afortunados. Usted será verdaderamente feliz, usted será bienaventurado si usted es maltratado, si usted es perseguido. Ojo, ¿por qué? Por practicar la justicia. Y ahorita vamos a ver qué implica todo eso. Mientras más usted y yo procuremos acercarnos a Dios, de una u otra manera, más vamos a terminar incomodando a los demás. ¿Por qué? Porque practicar la justicia de Dios, y aquí Jesús nos está hablando de algo muy fuerte. ¿En qué sentido fuerte? Nos está hablando de un testimonio impecable, es lo que está hablando en cada una de esas bienaventuranzas. Y a veces pensamos que la gente nos sigue porque actuamos mal. Y hay veces que la gente no nos sigue, a veces pensamos que la gente nos sigue porque actuamos bien. Y hay veces que la gente no nos sigue porque actuamos bien. Hay veces que la gente nos persigue porque decimos que actuamos bien y actuamos mal. Entonces la gente empieza la persecución y dice, de qué es todo lo que habla. Véalo como me mira, véalo como me habla, véalo como piensa. Y eso es lo que usted dice que es en lo que usted cree. Y esa persecución es muy diferente de la que menciona acá. Porque el que practica la justicia, cuando usted y yo practicamos la justicia, sucede algo.
nuestras vidas caminan derechito con Dios. ¿En qué sentido? Nuestro temperamento, nuestro carácter es formado, nuestra manera de actuar, de ver, de pensar, de mirar es muy diferente. Pero esa manera es tan diferente que se empieza a generar esa persecución. Y ahorita vamos a ir viendo. Suena muy particular porque esta bienaventuranza justamente viene seguida de la bienaventuranza anterior, que tiene que ver con los ¿qué? Con los pacificadores. Esos pacificadores que son un elemento que llevan el mensaje de Dios a otros, pero que aparte de eso también son elemento de pacificación dentro de su casa. Vienen seguido las bienaventuranzas, son una tras otra. ¿En qué sentido? Que se necesitan la una de la otra. ¿A qué me refiero? Yo no puedo vivir nada más en una dejando las otras. Si yo practico la justicia, como lo dice esta última bienaventuranza, automáticamente estaré viviendo las bienaventuranzas que hay de allí para atrás. Y es muy importante porque estas dos van vinculadas. ¿En qué sentido? En que el reino de Dios, cuando Jesús llega a la tierra y dice que el reino de Dios les pertenece, era un reino de Dios que los judíos de la época no lo entendían de esa manera y no lo percibían de la forma como Jesús lo estaba expresando allí. Ellos esperaban un reino totalmente diferente. Y cuando empezamos a ver nosotros en Mateo y en otras partes de los evangelios, no solamente Juan el Bautista, sino que Jesús empieza a decir, el reino de Dios se ha acercado. Y a veces pensaban que el reino de Dios iba a ser algo que se iba a venir, se iba a imponer, iba a lograr quitar ese imperio romano que era lo que los tenía cansados, esclavizados y hartos. Pero el reino de Dios llegó de una manera muy diferente. Llegó con puro servicio, con pura entrega. Y ojo, llegó con algo que es de lo que muchas veces hemos hablado y es de lo que habla el Sermón del Monte. Llegó hablando ¿de qué? Del testimonio. Ustedes y yo empezamos a notar lo que decía Jesús y encontraremos lo siguiente. Jesús se preocupaba mucho por lo que la gente hacía y cómo vivía. De hecho, Jesús que decía, imiten lo que dicen los maestros de la ley, pero no imiten como ellos viven. Si ustedes y yo empezamos a ver lo que Jesús quería, era que nosotros viviéramos, o lo que él pretendía con todos los que estaban siendo expuestos a su mensaje, era que vivieran de una manera que pudiesen demostrar que había algo diferente en ellos. Y eso es lo que en este momento el mundo entero reclama. El mundo entero reclama cristianos que sean verdaderos. Cristianos que si los van a perseguir, los persigan por practicar la justicia, no que los persigan por decir que practican la justicia y no lo hacen. Es muy importante lo que les voy a decir acá. No es bienaventurados los que padecen persecución, o no son afortunados los que padecen persecución. Es afortunados los que padecen persecución por practicar la justicia, porque persecución hay miles de persecución. En el trabajo hay acoso laboral y eso es persecución. Hay mujeres que los hombres las persiguen y las acosan, eso es persecución. Y nos podemos quedar enumerando cualquier tipo de persecución, pero esa no es de la que Jesús está hablando. Por eso dice, bienaventurados, afortunados, plenamente feliz y realizados todo aquel que sea perseguido por practicar mi justicia, la justicia del reino de Dios. Y les traje unos datos interesantes. La persecución en el cristianismo. Imagínense que un informe de una ONG llamada Puertas Abiertas en el año 2021 dice que a nivel mundial se persiguieron de una manera fuerte 340 millones de cristianos católicos, ortodoxos, protestantes, bautistas y pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de cada 6 cristianos en África, 1 era perseguido. Y que de cada 5 cristianos en Asia, 2 eran perseguidos. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Vámonos para América Latina a ver qué sucedía.
Según el mismo portal, dice que cada un año van aumentando la persecución de los cristianos en términos generales y que incluso no se alcanzan a tener todas las cifras que realmente deberían ser. Pero en América Latina, actualmente, Colombia hace parte del país número 30 en los países que más persiguen a los cristianos. De ahí le sigue Cuba en el puesto 37 y de ahí le sube México en el puesto 43. Y aunque no lo creamos, en Colombia se persigue de una manera constante y muy fuerte el cristianismo. De cada 15 cristianos, Colombia, uno es perseguido. Uno dirá, ay, pero a mí no me persiguen. Claro, lo que pasa es que tendríamos que irnos para las zonas rurales, donde los grupos al margen de la ley nos persiguen. ¿Por qué los persiguen? Por practicar la justicia, por hacer las cosas de la manera adecuada. Entonces les toca desplazarse, en fin. Pero estoy seguro que también por momentos en nuestros trabajos hemos sido perseguidos. Es muy importante pensar, ¿por qué soy perseguido? ¿Porque practico la justicia? ¿O porque digo practicar la justicia y no lo hago? Eso sería lo más delicado. La bienaventuranza, esta última, no dice que son bienaventurados los que tienen dificultades. No dice que son bienaventurados los que dan un mal testimonio. No dice que son bienaventurados aquellos que son fanáticos, o aquellos que son celosos, o aquellos que son seguidos por una causa cualquiera. No dice que son bienaventurados los que son perseguidos porque sean buenos, nobles, amables, generosos. No, no dice eso. La bienaventuranza es muy clara. ¿Los que qué? Los que practican la justicia. Si usted y yo empezamos a analizar lo que significa la práctica, ¿qué es la práctica? Es algo que se hace de una manera ¿qué? Constante, que por momentos se disfruta y que se hace de una manera que convencida de lo que se está haciendo. Así que cuando usted y yo practicamos la justicia, usted y yo disfrutamos de tener que vivir como cristianos. Esta pregunta es para cada uno de nosotros y que la podamos responder en silencio y es, ¿tú disfrutas ser cristiano? ¿Tú disfrutas vivir como Jesús dice que vivamos? Más aún, tú y yo vivimos como Jesús dice que vivamos. Y son tres preguntas que parecen sencillas, pero que van a determinar realmente hacia dónde está enfocada mi felicidad. Hacia dónde va enfocada mi realización personal, que Dios en efecto desea que tú y yo nos realicemos de manera personal. Pero tú y yo no podemos basar nuestra felicidad en lo que vamos a lograr, porque eso siempre nos quedará corto. Nuestra verdadera felicidad se va a lograr cuando tú y yo cumplimos, vivimos, practicamos, transpiramos lo que el Sermón del Monte tiene. Pobres de espíritu, llorar, humildes, ¿qué más recuerdan? Mansos, pacificadores, limpios de corazón. Y practicar esas cosas o esos elementos es lo que realmente a nosotros nos hará verdaderamente felices. Es en ese punto donde las circunstancias externas se pueden estar cayendo. Pero como tú y yo somos bienaventurados, como tú y yo estamos realmente plenos y realizados, no importa lo que suceda alrededor. ¿Por qué? Porque he entendido de dónde viene mi felicidad. Porque he entendido poco a poco que mi felicidad, mi fortuna, mis vivencias no van a estar determinadas simplemente por lo mucho que yo haga o tenga. Mis vivencias estarán determinadas, mi realización estará determinada por esto. Estarán determinados cuando yo reconozco mi necesidad espiritual, cuando estoy triste, cuando soy humilde,
cuando tengo hambre y sed de justicia, cuando tengo compasión de otros, cuando tengo un corazón puro, cuando me esfuerzo por conseguir la paz, cuando practico la justicia. Eso es lo que verdaderamente traerá felicidad. ¿Por qué estoy triste? No sé, posiblemente sea muy válida tu situación de tristeza. Es totalmente válida. Pero si tú y yo entendemos que si lloramos y vamos delante de Dios, Él nos dará consuelo. Pero para yo ir y llorar delante de Dios, tengo que reconocer que tengo una necesidad espiritual y tengo que ir. Otra parte de bienaventurados los que lloran tiene que ver cuando lloramos por nuestro propio pecado, cuando entendemos que pecamos, que hablamos de una manera inadecuada y que así la gente no nos vea, Dios me está viendo. Puede ser que lo que tú y yo hagamos nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Puede ser que nadie se da cuenta si yo, Julián, miro de manera irrespetuosa a una mujer. Puede ser que ni siquiera la mujer se dé cuenta si yo la miro y la morboseo. Sí lo sabe. Y eso no me hace ser un practicante de la justicia. Practicar la justicia tiene que ver con practicar lo que hay de aquí para atrás. Y si sientes que estás luchando con un pecado, ojo, devolvámonos a la primer bienaventuranza, que dice que bienaventurados los que, los pobres de espíritu. Porque el pobre de espíritu llega y le dice, Señor, ¿sabes qué? Tengo problemas con esto. Tengo problemas con mirar a las mujeres. Tengo problemas con mis manejos financieros. Tengo problemas porque la boca siempre se me da de más y hablo cualquier cantidad de estupideces, maldigo, hablo chismes, hablo de quien no debo ser. Y lo más particular es que cuando empiezo yo a practicar la justicia, muchas otras cosas empiezan a levantar alrededor. ¿Hubo personas que les pasó eso? Claro que sí. Abel, por presentar el sacrificio que Dios pedía de una manera agradable, de una manera correcta, su hermano lo persiguió porque se sintió celoso. Moisés fue sujeto de persecución cuando trató justamente de defender a su pueblo. A David lo persiguió el rey Saúl. A Elías y a Jeremías los persiguieron justamente por decir lo que tenían que decir, por decir lo que Dios les mandó decir. Cuando Jeremías decía, ustedes están mal, ¿dónde terminó Jeremías? En la cárcel. Y estaba haciendo lo justo, lo que era correcto. Y por nombrar un último más, tendríamos que hablar de Daniel. Daniel a sus 85 años más o menos, lo enviaron al horno, al foso de los leones, lo enviaron. Trataron de buscarle por dónde por dónde le encontraron. No lograron encontrarle tacha alguno a este hombre. Sin embargo, se inventaron algo para que él fuera al foso de los leones y Dios lo salvó de allí. Pero no es porque Daniel fuera buena gente, no es porque Daniel administrara muy bien. Ese era el plus que el hombre tenía. Pero Daniel era un hombre recto, justo delante de Dios y por eso lo perseguían. Porque a la gente le molesta cuando actuamos de manera justa y nos van a perseguir. El nuevo nacimiento es una necesidad absoluta en el cristiano cuando se enfrenta al sermón del monte. Necesariamente ese sermón del monte lo va a transformar, lo va a llevar a que viva su vida de una manera diferente, a que hable de una manera distinta, a que viva de otra manera. ¿Cometeremos errores? Claro que sí. ¿Seguiremos cometiendo errores? Se lo aseguro. Usted y yo seguiremos cometiendo errores. Pero necesitamos devolvernos donde Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que hagas algo por mi vida. Yo necesito practicar la justicia. No parecer que practico la justicia, no. Yo necesito practicarla, vivirla. Puede ser difícil, pero es lo único que te traerá felicidad, plenitud. No hay nada más.
¿Notan ustedes que en estas bienaventuranzas Jesús no habla ni siquiera de las finanzas? Porque las finanzas no dan felicidad. Si no, aquí lo habría mencionado. Donde las finanzas dieran felicidad y realización, Jesús las hubiera nombrado ahí. Hubiera dicho, bienaventurados aquellos que tienen mucho dinero, porque ellos conseguirán todo lo que quieran. Pero no aparece allí. Las bienaventuranzas nos enmarcan en un testimonio que yo debo dar a los demás. Pero sucede que cuando me maltratan es algo que no me gusta. ¿A quién le gusta ser maltratado? A nadie. No nos gusta que nos maltraten, ni nos gusta que maltraten aquellas cosas que son nuestras. Pero Jesús, allá adelantico, en el mismo Mateo, capítulo 5, versículo 43, quiero invitarles que vamos. Mateo 5, 43, dice, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que ¿qué? Los persiguen. ¿Cómo así? Este man sigue hablando de lo mismo. Jesús sigue hablando del mismo cuento y ya no solamente me habla de que sea bienaventurado, sino que ore por los que me persiguen. Me llama la atención, no sé si a usted le llama la atención, pero resulta y sucede que Jesús dice, también han oído que se les dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Yo me di a la tarea de buscar Jesús, ¿de dónde sacó eso? Porque esa mención que él hace allí la hace de Levítico 19, 18. Cuando él dice, no abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Pero me quedé buscando a ver dónde de Jesús dice, dónde sacó cuando él decía, y les fue enseñado que odien a qué? A sus enemigos. Resulta y sucede que dentro del público que estaba allí había un grupo, una secta de judíos que se llamaban los esenios. Estos judíos practicaban algo y es que ellos decían que aquellos que solo se podía amar a los que eran hijos de la luz y que se tenía que odiar a todos los que eran los hijos de las tinieblas. Entonces posiblemente entre todo ese grupo que allí habían, también había un grupo de judíos esenios, una secta que había surgido unos 158 años antes de Cristo y que para esa época estaba y durante el primer siglo todavía se tenía referencia de ellos. Y por eso Jesús dijo, ustedes escucharon, ojo, y les fue enseñado que amen a sus compatriotas, pero que odien a sus enemigos. Pero Jesús estaba haciendo referencia a este grupo de esenios que decían esto. La regla de ellos se resumía en esto: ame a los hijos de luz y odie a todos los de las tinieblas. Siempre las ideas de Jesús fueron revolucionarias. Siempre las ideas de Jesús llegaban a cambiar todo. Y si Jesús quiso en ese momento cambiar la manera de pensar de un grupo de personas que hacía más de 150 años les venían enseñando, usted tiene que odiar a todos los que no estén con Dios. Imagínese usted, durante 150 años le enseñan eso desde pequeño y le dicen, ame a los hijos de la luz y odie a los que están en tinieblas. Ame a todos los que sigan a Jehová, el Dios Todopoderoso, pero a los demás que no hacen eso, ódienlos. Y Jesús llega y les dice, no, a ustedes les fue enseñado así, pero no sigue siendo así. Por eso quiero cerrar con esa última parte de Mateo 5, 44, cuando dice, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones, por los que lo persiguen. Y quisiera invitarles que ustedes puedan pensar, si sufren persecución, ¿por qué los están persiguiendo? Si te están persiguiendo por practicar la justicia, eres bienaventurado, realmente feliz y afortunado, y estás viviendo el cristianismo de la manera adecuada. Pero si te están persiguiendo
porque dices que practicas la justicia y no lo haces, no eres bienaventurado, pero tienes un trabajo bien interesante por hacer y una serie de cosas por enmendar y ajustar. Recuerda que a ti no te persiguen porque eres buena gente, porque eres muy bonito, porque eres generoso. O bueno, posiblemente te van a perseguir por esas cosas, pero por eso no eres bienaventurado. Solamente tú y yo seremos bienaventurados si nos persiguen por vivir como cristianos. Si nos persiguen por engrosar estas listas de persecución de las que hablábamos. Si tú y yo somos parte de esos 340 millones de cristianos a nivel mundial que nos persiguen, somos bienaventurados. Si nos dicen, ahí va el pastor, ahí va el aleluya, evalúa por qué te están diciendo. Pero si te están diciendo, ahí va el pastorcito mentiroso, el que predica pero no aplica, ojo, porque hay una apariencia que estás dando al exterior que no es la correcta. Y no te enojes con ellos. Cuando David entraba y habían algunos que le maldecían y los mandaban a callar, él dije, no les haga eso. Puede ser que es verdad lo que están diciendo. Y tienen una justa causa por la que me estén a mí maldiciendo. Si te persiguen, evalúa por qué te están persiguiendo. Si es porque eres recto y caminas con Dios, vas por buen camino. Pero si es porque la gente dice, ¿qué? ¿Ella qué? Habla tanto pero hace tan poquito. Hay que ponerle atención a eso. Y si nuestra familia piensa lo mismo, con mayor razón, porque es con los que debemos de ser esos pacificadores. Conclusión de este tiempo y de lo que hemos venido hablando. Las bienaventuranzas logran enmarcar el comportamiento del cristiano que conoce y que se acercó a Jesús. Esas son las bienaventuranzas. Y esa sería la conclusión más grande de todo lo que hemos venido hablando. El verdadero cristiano se comporta como dicen las bienaventuranzas. Y el verdadero cristiano que se comporta como dicen las bienaventuranzas, lo más seguro es que será ¿qué? Perseguido. Y seremos plenamente felices. Y ante eso nos toca hacer algo. Y es que orar por nuestros enemigos. Orar por los que nos persiguen. Pero no orar para que el Señor los acabe, los arranque, para que se queden mudos. No. Orar para que ellos conozcan de Dios. Orar para que ellos verdaderamente logren ver algo distinto en mí. Y les digo y les vuelvo y reitero lo mismo para todos nosotros. Y si parecemos que practicamos la justicia, pero no lo estamos haciendo, con mayor razón necesitamos orarle a Dios, pedirle perdón y decirle, yo necesito practicar la justicia. Quisiera invitarle que oráramos en esta noche. Señor, han sido muchas enseñanzas durante estos diferentes viernes. La semana pasada, justamente en Semana Santa, hablamos de esa salvación tan grande. Señor, y esa salvación tan grande me tiene, no es una opción, es un imperativo, Señor, me tiene que llevar a practicar la justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de una manera adecuada de hacer las cosas, de una manera adecuada de relacionarme con Dios, cómo Dios se relaciona conmigo. Porque solamente practicando la justicia seremos verdaderos cristianos, seremos verdaderos seguidores tuyos. Cuando tú finalizas todo este discurso, tú dices que el que oye tus palabras y las dice,
El que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Que vinieron lluvias, que vinieron ríos, que vinieron vientos, pero la casa no se fue al piso. Pero allí mismo dices que aquel que haya escuchado estas palabras tuyas y no las pone en práctica, le compararás con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los mismos ríos, los mismos vientos, las mismas lluvias, pero dice que fue grande su ruina. Señor, guárdanos de caer en una ruina espiritual. Guárdanos, Señor, de escuchar tus palabras y no hacer nada. Guárdanos, Señor, de creer que ya nuestras vidas están más allá del bien y del mal. Guárdanos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos y pretender que somos capaces de engañarte a ti, tratando de mostrar una apariencia de piedad que no es, una apariencia inadecuada, que lo único que me genera es simplemente frustración por no hacer y vivir de la manera adecuada. Señor, y aún si nos persiguen, ayúdanos a identificar por qué nos persiguen. Si nos persiguen porque parecemos cristianos pero no vivimos como cristianos, Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Pero si nos persiguen porque somos cristianos, parecemos cristianos y vivimos como cristianos, Señor, gracias por esa persecución y por favor bendice al que nos persigue. Permite que ese que nos persigue en algún momento por tu misericordia esté como yo, conociéndote a ti, viviendo en justicia y entendiendo que tú y solamente tú eres el dador de una plenitud entera, completa, una plenitud que solamente tú nos puedes entregar. Hoy te pedimos, Señor, guarda la enseñanza de hoy, pero guarda también todo lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas. Y permite que, como tu misma palabra dice, esa semilla que tú depositaste no vuelva vacía, Señor, sino por el contrario, de mucho fruto, pero sobre todo, de mucho fruto de arrepentimiento en nosotros como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Síguenos hablando y síguenos enseñando para que nuestras vidas puedan seguir irradiando ese Jesús verdadero, ese Jesús genuino que vino a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. Es en tu nombre, Señor, que te oramos, que te damos muchas gracias. Amén.